haya sido suave la comida para que no se duerman ahora. Bueno, vamos a seguir en la segunda parte de este aspecto. Corresponde a la vida de gracia que en el reino se nos otorga. Diga, reinando en vida. Reinando en vida. Bien, ya saben que el apóstol Juan Valeseri estará entonces enriqueciéndonos con todo esto, lo que es la revelación y la relación de comunión con el Padre. Así que es una temática extraordinaria que nos puede afirmar. Hablábamos de la gracia y la fe, cómo son justamente del don de Dios para que nosotros podamos disfrutar todo lo que en el Hijo se propuso llevar a cabo. Y reinar en gracia y entrar a este reinado de gracia es justo por la obra perfecta del Hijo. Y la gracia en el que se nos da todo en Cristo, y no es por el mérito de quien la recibe, sino por la generosidad del Dios que la otorga. Dijimos que no hay ningún mérito en nosotros para que se nos sea dado. Justo procede del afecto de su voluntad que se libere a nosotros lo que Dios se propuso extendernos para participar de Él. Veremos entonces siempre como ese gesto de gracia de un Padre amoroso que extiende su mano generosa para que nosotros recibamos sin merecer todo lo que en Él es y lo que en Él está. Por eso el salmista decía que ese Dios dice, les das, ellos recogen, abres tu mano y ellos se sacian del bien. Entonces esa es la expresión continua de gracia sobre gracia y de esa plenitud de la cual nuestra mano extendida en fe toma gracia sobre gracia, de una mano que se viene hacia nosotros para saciarnos en abundancia. Qué maravilloso es el hecho de que Dios nos permita participar de esto. Y hablamos de este reinado de la gracia, donde la gracia reina a través de aquellos a quienes el Señor les ha hecho partícipes. Y una de las cosas justo de que el Padre se propone es darnos el reino. Dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y todo lo que se da de parte de Dios es un gesto de gracia. Entonces, voy a leer ahora Hebreos capítulo 12, versos 27 y 28, justo de cómo el reino es abrazado, recibido por nosotros como un regalo de la gracia del Padre que nos lo otorga. A Él le ha placido daros el reino. Pero también como agradecidos respondemos en gratitud a que a ese reino que yo recibí como regalo lo asumo como una tarea, como una misión, como una causa de vida. Hebreos 12 dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo, diga recibiendo, note usted que es que habiendo recibido. Y ya dijimos que se recibe no es por el mérito nuestro, sino por la generosidad y la gracia del Dios que lo otorga. Habiendo recibido, ¿qué fue lo que recibimos? Un reino inconmovible. Aquí es donde al Padre le ha placido daros el reino. Entonces, en respuesta, nosotros, diga, tenemos gratitud. Muy bien, gratitud. Y mediante ese gesto de gratitud continua, de agradecimiento a quien nos lo otorga por gracia, le servimos, diga, sirvamos a Dios. Por eso dice que mediante ella, o sea, la gratitud, sirvamos a Dios.
agradándole con temor y reverencia. Muy bien, yo quiero que tú entiendas el servicio en el reino como una respuesta de gratitud al Dios que por gracia nos lo ha dado. En el reino el servicio se da no como en la religión se enseña. La religión, sea cual sea, católica y muchas, enseñan de que el servicio es basado en la obra tuya para que Dios te bendiga. En el reino no servimos para que Dios nos bendiga. Por gratitud, en gracia, ya hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo. Servimos no es para que Dios nos bendiga, sino porque Él ya nos ha bendecido. Tenemos gratitud. O sea, mi servicio no está basado en una recompensa, sino en gratitud al que lo ha dado. Yo no sirvo para que Dios me ame. Él ya me amó en Cristo y me dio todo. Yo no puedo ser más amado en lo que haga de lo que ya Dios me amó sin que hubiera hecho nada. Porque Él no me amó por lo que yo hice, Él me amó en Cristo por quien lo hizo todo a mi favor. ¿Correcto? Entonces, eso cambia la perspectiva y la actitud del servidor. Es la razón por la cual mucha gente tiene dos cosas: o frustración o enojo. Frustración es porque cuántos años yo les serví y nunca me dieron nada, nunca me reconocieron, porque tu servicio estaba mirado en recompensa, por eso estás decepcionado. Pero aquí dice, sirvamos con gratitud. Yo no sirvo esperando ser reconocido, recompensado, bendecido o amado. Yo no sirvo para que el pastor me ame más o que Dios me ame más. Porque en el reino es mediante esa obra de gracia que lo he recibido, sirvo con gratitud. Amén. ¿Correcto? Amén. Entonces, si quieres liberarte de los enojos, las frustraciones, la molestia del servicio, hágalo con gratitud porque ya has recibido. Amén. No esperando recibir. Además, lo haces en el reino. Dice, habiendo recibido un reino inconmovible, tenemos gratitud, mediante ella servimos ¿a quién? A Dios. Tu enojo, tu frustración es que confundiste el servir a Dios con servir al hombre o a la institución. ¿Cuántos pastores salen resentidos, amargados? Y yo que le serví 25 años a Dios en esa misión. Usted le sirvió, fue una institución humana. Y toda organización humana, justamente lo que recibirá es de los hombres. Pero si sirvió en el reino, ya de Dios no vas a recibir. Ya lo has recibido todo. Solo que ahora responde con gratitud. Por eso disfruta el servicio. El servicio en la religión es una carga. El servicio en el reino es un cargo. Algo que Dios me comisiona. Lo hago con gozo. Y no importa lo que la gente me haga, eso no me enoja, no me resiente. Porque yo sirvo al Dios vivo y verdadero. Amén. Y eso no lo enseña Pablo. Él dice que servía a Dios con limpia conciencia. Y el hecho de que usted sirva a Dios con limpia conciencia no quiere decir que la gente será justa. Difamaciones, críticas, rechazos, persecuciones, falsos hermanos. Pablo recibió de todo ese servicio que hizo en el Señor, de la gente esas cosas, pero de Dios siempre recibió gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Entonces, eso es lo que hace
que aunque las circunstancias sean difíciles, puedes gozarte en el servicio. Diga, servir con gozo nos da el gozo de servir. Pablo estaba contento, ahí atado y azotado en la cárcel de Filipo, porque él no le estaba sirviendo a los hombres, él estaba sirviendo a Dios. ¿Ok? Entonces, el hecho es de que ese reino inconmovible se recibe como un regalo de la gracia de Dios, pero se vive como una tarea, como un servicio que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. ¿Y sabe por qué? Porque Él le ha placido no solamente darnos el reino, sino participar con su propósito. Por eso somos colaboradores de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo nos llama la Escritura? ¿Lo ha leído? Somos colaboradores de Dios. ¿Y en qué es lo que colaboramos? Yo no colaboro con Dios en la perfección de la obra de su Hijo, porque eso es tarea de Él con el Hijo. Ahí yo no tengo nada que colaborar. Yo colaboro con Dios es en la gestión de su reino eterno, y es ahora en este reino presente. Por eso mi colaboración es en el reino, no en la redención. ¿Correcto? El hecho de la salvación es obra absoluta de Dios, pero la expresión, la extensión del reino de Dios en la tierra y hasta lo último de la tierra, sí es tarea con la que yo colaboro. Y lo hago no para que Él me ame, sino porque me ha amado. No lo hago para que Él me salve, sino porque ya me ha salvado. No lo hago para que Dios me bendiga, sino porque ya me ha bendecido. No lo hago para que Dios me dé, sino porque en Él ya he recibido todas las cosas. ¿Correcto? Entonces, somos colaboradores de Dios en eso, en la expresión y la extensión del reinado de Dios en la tierra. Y aquí es donde tenemos que hacer nuestra tarea en el reino. Diga, en el reino. Muy bien. Entendemos que una vez ese reino recibido como regalo se convierte en la tarea, en el ámbito en que operan, colaboran con Dios, los redimidos, los elegidos, los salvados, a quienes Dios ya ha equipado. Justo cuando Dios te salvó, te equipó para ser colaborador. Dios no te envía a una tarea con deficiencias ni sin recursos. Él te equipó para hacerlo. Por esa razón, aquí en esos planes que en el reino eterno Dios tiene con nosotros, podemos ser efectivos, no basados en nuestras propias capacidades, sino en el don de Dios que opera en nosotros. Por eso cada redimido ha recibido dones del Señor justo para la elaboración de esta tarea. Amén. Dios no te envía a una tarea donde la gracia no te respalde. Yo hubiera dicho amén. ¿Sabe por qué? Porque eso me da la garantía de que no voy a fracasar en la misión. Por eso Dios no me envía a improvisar, a inventar, a ver cómo te la resuelve. No, cuando Dios me comisiona, ya Dios me capacita para que yo no falle en ello. Y eso es justamente la asistencia continua de la dosis de gracia suficiente que necesito para cumplir la labor. Amén. Y recuerden una vez más a Pablo. Él decía, yo trabajo mucho más, pero no yo, sino la gracia de Dios. Amén. Que actúa en mí. Amén. Él veía aún que esto era un asunto de la gracia que lo preserva, que lo sostiene y le respalda en la ejecución de su labor. Y es más,
en algunos momentos sentía o enfrentaba retos en su humanidad. De hecho, él mismo confiesa de que había un aguijón en la carne que lo humillaba a él. Y muchas veces rogó a Dios: Señor, yo te sirvo, yo te amo, quiero agradarte, quita ese aguijón de mi carne. ¿Qué le respondía a Dios? ¿Cuál era la respuesta? Bueno, entonces él seguía haciéndolo. De repente, a los meses o al año, no sé cuánto, volvía a sentir esa molestia, esa perturbación y quebranto. Y yo rogué, ni siquiera oraba, dice que él rogó. Ahí el asunto es de un clamor desesperado, agónico, de pidiendo ayuda. Rogué a Dios 3 veces por el mismo problema. ¿Y cuál fue? Diga, la misma respuesta. Porque a Dios no lo conmueve tu problema. Así es. A Dios lo compromete tu propósito. Amén. Amado, Dios no va a cambiar de parecer porque tú le ruegues y lo trates de convencer del problema en que estás. Pablo lo dice: yo lo rogué 3 veces y Dios no cambió de parecer, aunque vio a su apóstol sufrir. Bástate mi gracia y vas a ver que mi poder se va a perfeccionar en lo que es tu debilidad. ¿Qué dice el texto siguiente? Pablo testifica: bueno, ahora entonces me gozaré en mi aflicción, para que la excelencia sea del poder de Dios y no mío. La gracia nos hace cambiar de perspectiva frente al dolor. A veces nosotros queremos justo convencer, rogar y pedirle a Dios que me ayude. Y nosotros estamos pidiendo basado en nuestro problema. ¿Qué es ayude? Que nos solucione. No, la ayuda de Dios no es solucionar nuestro problema. La ayuda de Dios es asistirnos en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda no a solucionar el problema, sino en nuestra debilidad. ¿Y qué es lo que Él hace? Pues inyecta la dosis de gracia necesaria que necesito justo para que ese aguijón, escuche, no me mate aunque me duela. Dios no le quitó el aguijón. El aguijón siguió, o sea que el dolor lo iba a sentir. Lo que le quitó fue el veneno para que no lo matara. ¿Aló? El aguijón no se lo quitó. Pero lo que le está diciendo, vas a sentir el dolor de ese aguijón. Pero tranquilo, eso no te va a morir. Mi gracia te basta. Y vas a ver mi poder es justo ahí en tu debilidad. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? No es en el milagro que tú estás esperando. Va a ser en tu debilidad. Y es donde justamente verás que Dios te sostiene cuando no tienes fuerza ninguna. Así es, amén, amén. Diga amén. Amén. Ok, entonces, estamos hablando de ser colaboradores de Dios en esta tarea. Por eso Dios dice, si ya lo has recibido por gracia, es un reino inconmovible, tenga gratitud y mediante ella sirva. Entonces, tenemos que evitar 2 peligros o 2 excesos que siempre hay. Creyendo que la plenitud del reino será hecho directamente por Dios sin la participación efectiva de nosotros. Y es un peligro, porque el reino ya fue establecido por Cristo, pero será expresado y extendido por la iglesia. O sea, si no hay una iglesia que colabore con Dios, ese reino ya constituido en Cristo, inconmovible en Cristo, no va a ser visible si la iglesia no participa. Diga la iglesia. La iglesia. Escucha bien, la iglesia no es el reino de Dios.
El reino de Dios trasciende la iglesia, trasciende lo temporal, los cielos, la tierra, todo. Es un reino inconmovible e infinito como Dios mismo. Así que el reino no es la iglesia. La iglesia es el elemento legal con el que Dios puede hacer visible un hecho real que ejecutó. O sea, la iglesia es la colaboradora, la comunidad del reino, por eso es que hizo de esos salvados reyes, para que muestren la vida del reino, la cultura del reino, los principios del reino y lo hagan visible. ¿Ok? Está el exceso ese. Por el otro, el exceso es pensando de que el reino es una obra social. Cambiar la política, cambiar aquello. No, el reino no es un programa social que los hombres ejecutan. El reino es un ámbito espiritual donde Dios ejerce su soberanía y sabiduría de forma absoluta, donde no hay interrupción alguna. Por eso es el reino de Dios. Los dos extremos. Dios no necesita a nadie para llevarlo a cabo. Ya le dije, para la redención no necesita a nadie. Para la extensión del reino necesita la iglesia, ¿correcto? Ok. Por el otro, nosotros no necesitamos a Dios. Nosotros podemos tener un nuevo orden mundial, podemos tener un nuevo reino, podemos arreglar las cosas. Y eso se llama humanismo. Es decir, la soberbia humana diciendo yo puedo por un programa social, por un programa político, por un programa de mejora humana, traer un mundo nuevo. Y eso es absurdo, porque lo que creó justamente la obra de la cruz fue la nueva creación en Cristo, donde el reino de Dios trae el orden eterno a lo presente. Y donde en esa nueva creación solo es posible que se exprese por esa nueva criatura. ¿Dónde están las nuevas criaturas? Amén. Ok, diga, nuevas criaturas conforman el nuevo hombre, o sea que es la iglesia, a través de los cuales se expresa la nueva creación. Para esta tarea de la expresión de la nueva creación, Dios ha traído a nuevas criaturas que colaboran con Él. Por eso Él nos hizo participantes. ¿Qué es lo que somos? Participantes. Sí, así lo declara la Escritura. Porque viene de koinonos. Participantes es koinonos. Su raíz es koinonía, que significa comunión. Koinonos es socios en igualdad y esencia común. ¿Por qué Dios me hace participante de este reino eterno? Porque Él me hizo participante de su naturaleza divina. Amén. O sea, soy socio en esencia común, en naturaleza con Dios. Porque nadie que no tenga naturaleza divina, o sea, que no haya nacido de nuevo, no puede ni entrar y mucho menos ver el reino de Dios. Para quienes está el acceso y servir viendo el reino de Dios, diga, para los que han nacido de nuevo. ¿Hay alguno aquí? Ok, ese nacido de nuevo tiene naturaleza divina. O sea, es socio en unidad, en esencia, común con Dios, y tiene comunión con el Padre y con el Hijo para conocer las realidades espirituales de este reino eterno. Cuando dije realidades espirituales, no hablé de asuntos etéreos, intangibles o por ahí difusos, no. Porque cuando nosotros asociamos la idea de que realidades espirituales, cosas espirituales, nos pareciera que son inexistentes. No,
Cuando habla de espirituales, está hablando de la calidad, está hablando de la durabilidad de esas cosas que son más reales que estas que tú ves. Estas son cosas materiales, por eso se desechan, por eso desaparecen, porque son materia. Pero aquí hay un mundo paralelo más real y verdadero que el que tú estás viendo con tu sentido. Se llama el reino de Dios y solo lo puede ver y entrar a él el que participa de la naturaleza de Dios, del Dios que es espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. Por eso ese Dios que es espíritu te hizo un espíritu vivificado. ¿Qué es lo que tú eres? Espíritu vivificado. Tú no eres un alma viviente. Eso corresponde a la primera creación en Adán. Tú eres un espíritu vivificado. Que eres la nueva creación en Cristo. ¿Está entendiendo? Eso es diferente. Por eso, en esa esencia de lo que Dios es y en la naturaleza que Él tiene, yo participo porque Él me la ha dado. Ahora yo puedo ver las cosas espirituales que se muestran en este reino eterno y entrar, o sea, accesar. Eso es justamente la llave de la gracia. Dice que tenemos entrada amplia y generosa al reino eterno de su amado Hijo. Gloria a Dios. Entonces, la gratuidad del reino, en la forma como nosotros respondemos con gratitud, la gratuidad en que se nos da gratuitamente. La gratitud es en que respondemos a esa gracia. Ya le dije, por gracia, gratuitamente, pero no gratis. A Él le costó el precio de lo que tú ibas a recibir sin pagar nada. Yo hubiera dicho amén. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces, también en esto tenemos que tener cuidado de no caer en los dos extremos. El hecho, ya le dije, de pensar de que el centro de ese evangelio del reino es el hombre. Porque allí es donde, como decía el pastor Amador, caemos en una lectura humanista, antropocéntrica, de que el plan de Dios justamente tiene que ver con mi salvación. No, el plan de Dios no era con mi salvación. El plan de Dios es con el reino eterno de su amado Hijo, donde Cristo sea el todo, en todo y en todos. Diga, se trata del Hijo, no de los hijos. No de los hijos. La salvación no es el plan de Dios. Right. Ajá. La salvación es un trámite que Dios tiene que legalizar para que tú puedas entrar y ver el reino de Él. De que podamos estar en la posición que Él está. Por eso la salvación no es el fin del evangelio. La salvación es el medio, no el fin. La salvación solamente es aquello que te habilita para el propósito. Te rescata, te salva para que tú logres la expresión de ese reino. Por eso, la salvación no consiste en algo que recibo, sino en alguien que se me ha dado. Diga, es Cristo. Oh, aleluya. Entonces, cuando hacemos del centro de la cruz la salvación del hombre, cuando hacemos del centro del evangelio la salvación del hombre, podemos caer justamente en un evangelio humanizado.
Y ahí está el peligro con que se presenta el Evangelio. Venga Cristo, que se te va a arreglar tu problema, tu vida va a cambiar, el Señor te hará tener paz y vas a tener una vida libre y serás sacado de los vicios. O sea, como si el Evangelio fuera la fórmula mágica para una vida feliz para ti. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es una oferta barata para el bienestar humano. No, es la proclama del propósito eterno de Dios en Cristo. Cuando predicamos un evangelio basado en que el hombre es el que necesita hacerle el favor a Dios, venga, reciba, acepte, como que le estemos llorando, por favor levante su mano, reciba al Señor. No, tú no le estás haciendo un favor a Dios. Este no es un evangelio donde tú eres el centro de la atención y Dios se rinde a ti a ver cómo te resuelve el problema y te convence de que lo ames. No, Dios no está en ese plan. Él tiene un plan eterno en el Hijo y lo lleva a cabo y predica ese evangelio. Es donde el propósito de Dios al dar ese evangelio fue anticipar lo que en Cristo se iba a dar. De que en Él sería reunido todo, reconciliado todo, restaurado todo, redimido todo, para que Cristo, no el hombre, para que Cristo sea el todo, en todo y en todos. El Evangelio se trata de Cristo. ¿Estamos aquí? Ese es el Evangelio del que Él anuncia, donde vino a buscar y salvar. ¿Qué dice? No dice a los que se habían perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué era lo que se había perdido? Justamente el reinado de Dios en la tierra. Porque ese hombre transgredió el reino de Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Él vino entonces a buscar. Y una vez restaura el reino y destruye los enemigos del reino, Él tiene un reino infinito, inconmovible, y al Padre le ha placido darnos ese reino que está en el Hijo. El reino no es un lugar al que yo voy. El reino es un Hijo en quien yo vivo, un hábitat en el que soy trasladado. Por eso el Evangelio de salvación no es cambiarme los hábitos. ¿Y por qué es salvado? Porque ya dejó de fumar, porque ya no se emborracha, porque no, el Evangelio no es para cambiarte los malos hábitos, porque no es un programa de mejora personal o de superación personal. No es para cambiarte los hábitos, es para cambiarte el hábitat. Te saca de la potestad de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo. Ese es el Evangelio donde Cristo es el centro. Entonces, cualquier obra humana que trate de suplantar o buscar como principal protagonista al hombre en el plan de Dios, no es el Evangelio de Cristo. Por eso diga: estoy en el reino de su amado Hijo. Porque dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos han sido trasladados? ¿Dónde tú estás ahora? Solo 3 como que lo creen. Esa es la razón por la cual muchos creyentes quieren irse del mundo para el reino de Dios. Porque ellos lo asocian con un lugar allá, más allá de las estrellas. Cuando el reino es un ámbito espiritual donde Cristo es el todo. Amén. Y en Él estamos. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Amén. Yo he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Un reino inconmovible, un reino eterno, un reino invisible. Un reino que infinito, no tiene fin. Escuche.
y que tiene realidades y expresiones en el ahora y en el después. Por eso es un reino que ya. ¿Cuántos estamos en el reino? Pero todavía no, porque todavía hay elementos temporales que no corresponden a ese reino. Porque en el reino de Dios no hay acceso a carne ni sangre. Y mientras tú y yo estemos en esta humanidad, este cuerpo corruptible, todavía no tenemos la plenitud y la totalidad del reino en una expresión gloriosa. Pero sabemos que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y seremos tal como Él es. Y en esas dos expresiones de un reino eterno y que tiene una realidad ahora, pero todavía no es la plenitud, porque tenemos una limitación de este vaso de barro, vivimos las realidades de eso. La esperanza de ese reino eterno, pleno, no disminuye la realidad de un reino ahora. Digan el reino de su amado Hijo. Entonces, amados, nosotros no somos del mundo, pero sí estamos en el mundo. Porque el reino no es de este mundo, pero sí es para este mundo. ¿Correcto? Sí, algunos piensan de que es allá en el cielo. Y allá en el cielo Él no nos necesita. O el Señor te necesita en el cielo para que le ayude a arreglar o limpiar las calles de oro. O le enseña a los ángeles a cantar porque están un poco desafinados. No, Él no nos necesita en el cielo. Por eso nos ha dejado en la tierra, para que mostremos la realidad de ese reino eterno que está revelado en la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, nuestro compromiso en Él ahora es hacer real que la esperanza y la naturaleza de ese reino eterno tiene una expresión presente. Diga expresión presente. ¿Y a través de quién? Los políticos, los programas sociales, los poderosos de la tierra. ¿A través de quién la gente puede verlo? A través de la iglesia. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Entonces nosotros, como colaboradores de Dios en este programa, ya le dije que en la salvación no colaboramos con nada, pero en la expresión de su reino eterno en una realidad presente, sí somos los que abrazamos con esperanza la realidad de un reino eterno, pero no con una ilusión escapista de que quiero irme de aquí. No, lo vivo en la seguridad del Hijo de Dios. Por eso una iglesia que es entendida en el reino y efectiva en su ahora, ella no cae en la desesperación, no importa cuál sea la situación. Que ese era el problema de los tesalonicenses, al ver todos esos guerras, rumores de guerras que se vivían en su época y viendo todos estos asuntos, se entraron en agonía. ¿Y qué va a pasar? Pablo dijo: tranquilo. ¿Ustedes por qué se desesperan? Mantengan la esperanza, porque el Señor reina y Él tiene el control y el dominio de todo. Amados, independientemente de la magnitud que alcance el horror y error humano, provocando las pandemias y los desastres y las crisis que quiera, grite conmigo: el Señor reina. ¿Cómo? El Señor reina. Eso te da esperanza para vivir reinando en vida. Reinando en vida. Por la obra de la gracia del Dios que permanece para siempre.
y ha puesto a tu alcance justamente de que ese reino ahora pueda ser vivido, conocido y manifestado por una iglesia entendida del propósito eterno y efectiva en los planes del reino. De esos planes nosotros somos colaboradores de Dios. Del propósito eterno, no. Él ya lo realizó y lo completó con el Hijo. Diga, el propósito eterno es un pacto entre el Padre y el Hijo. El reino eterno, ahí sí es una tarea que nosotros recibimos de haber sido incluidos en el propósito. Pero del propósito nosotros no somos colaboradores de Dios, pero de los planes de su reino eterno sí. ¿Está claro eso? Muy bien. Y quiero terminar la introducción, claro está, hablándole justamente cómo el poder de la gracia nos otorga a nosotros la capacidad de reinar en vida, de disfrutar este reino inconmovible y con gratitud vivir libremente. Dije libremente, no en libertinaje. Libremente es que no hay ninguna atadura, ninguna condenación para los que están en este reino eterno que es Cristo. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en su reino eterno. Y yo quiero mostrarle entonces cómo se nos declara una ley de vida. Romanos 8:2. Escuche. En el capítulo 7 él muestra la inoperancia de la ley, porque no hay una gracia salvífica que sostenga al que la quebranta. Por eso casi que está diciendo, no hay gracia en esa ley, porque el que no la obedezca muere. Y yo quiero, con mi voluntad deseo, pero no puedo. ¿Y sabe cómo él termina declarando, miserable de mí? ¿Quién me librará? ¿De qué? De este cuerpo de muerte. Deja la pregunta, pero luego en el versículo siguiente dice, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien me ha librado, escuche, de la ley, del pecado y de la muerte. Y luego dice, ahora pues, en esta experiencia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿cuál ley? De vida. Él dijo que la ley del pecado le producía muerte. Y la ley de Moisés no podía cumplirla porque sus obras no las llevaba a cabo. De esas dos leyes, yo no puedo escaparme. Y tengo una ley en mi mente que quiere agradar a Dios, pero no puede. ¿Qué hago? Dice, yo voy a poner otra ley en ti. ¿Cuál es? La ley del Espíritu de vida. ¿Qué hace esa ley? ¿Qué dice ahí? Te libra del pecado, me libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, reinar en vida y servir con gratitud en este reino eterno es porque la ley de gracia, que es la ley del Espíritu de vida, opera en mí. Y cuando Pablo habla aquí de ley, entonces no está hablando en este versículo de un código moral, de un asunto de estatutos o reglas que tengo que guardar, como la ley de Moisés: no matarás, no adulterarás, no harás esto, aquello. No está hablando de una ley como código, ley como fuerza, como principio, así como la ley de la gravedad, ¿correcto? La ley de la gravedad es un principio que gobierna un sistema. Todo el que esté bajo ese sistema
se somete a esa ley, sea rico, pobre, blanco, negro, como quiera, porque la ley de gravedad dice en su principio que todo objeto lanzado al aire es atraído al centro de la tierra. Eso se llama la ley de la gravedad. Nadie la puede quebrantar si está dentro de ese sistema. Así sea usted apóstol o profeta, súbase a un quinto piso y diga: yo decreto, yo profetizo, yo declaro que voy al otro lado. ¿Qué le va a pasar? Abajo se va. Exacto, va a pasar pero al otro lado, sí señor. Porque no hay nadie que la pueda quebrantar si está dentro de ese sistema. Es una ley que lo gobierna. Pues esa es la palabra que él está hablando de ley de vida. Es de un principio que gobierna a todo aquel que está dentro de ese sistema. Y hemos sido trasladados al sistema del reino de su amado Hijo. Y aquí está la ley de vida del Espíritu de Dios. Antes tú estabas en otro sistema, se llamaba la potestad de las tinieblas, donde la ley del pecado era la que te dominaba. Quería vencerlo por la ley de tu mente, por la ley de Moisés, y no podía. ¡Miserable de mí! ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, que me libró de esta ley y me metió a otro hábitat, al reino de su amado Hijo. Y aquí tengo la ley del Espíritu de vida. Oh, yo hubiera gritado amén. Todo el que esté en este sistema está sujeto a esa ley. Por eso, si es de Cristo, si usted no quiera y desea no hacerlo y quisiera apartarse, esa ley te atrae. Te dice: no te puedes ir de mí, porque lo que yo tomo en mi mano, ninguno me lo puede arrebatar. ¿Y quién me puede separar de esta ley y de este amor que lo gobierna? Ni tribulación, ni persecución, ni muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada ni nadie. Porque es una ley superior. ¿Lo estamos entendiendo? Y cuando Pablo usó cuerpo de muerte, se valió de una ilustración. Y es una pena capital. La ley romana tenía la pena capital para muchos delitos y se expresaba de muchas formas. Uno de ellos era muerte por latigazos, otra era por crucifixión, colgados, otra era decapitación, pero había una que era la más humillante y cruel para el culpable. Se llamaba el cuerpo de muerte. ¿Qué consistía esa pena capital? Cuando la ley romana juzgaba a un asesino, alguien que quitó la vida a alguien, porque era para ese tipo de crímenes que se daba esa pena, y vio que el asesinato fue hecho con alevosía, no fue algo así, sino con alevosía, con intención, con crueldad, entonces le sentenciaban a la muerte. Vas a morir, pero no lo decapitaban, no lo colgaban. No. La sentencia es el cuerpo de muerte. ¿Qué hacían? Tomaban el cadáver de la persona que él había matado y lo ataban a su cuerpo, piel a piel, con cuerdas o con cadenas, y lo enviaban al cuerpo de muerte. Era una agonía en ese mismo instante, porque era una muerte cruel para el asesino. ¿Sabe usted lo que es a los 2-3 días? Porque no podía quitarse, porque estaba atado, ya había sido condenado al cuerpo de muerte. No es que decir, mire, me lo quita mientras voy al baño o voy a comer. No. El cadáver ahí, piel a piel, pegado todo el tiempo. Se iba a dormir. ¿Se puede imaginar usted esa persona durmiendo esa noche?
sintiendo en su piel el cadáver. Wow, lo recuerdo. Yo creo que la agonía mental era más cruel que la física. Esa persona, algunos duraban 8 días, otros 15, otros más o menos, porque depende de la resistencia, pero era cuestión de tiempo y él moría. Por eso era la sentencia de muerte con el cuerpo de muerte. A los días empezaba ese cuerpo a descomponerse. Esta persona está en agonía, en una locura. Cuando una persona entra en momentos de tensión, los poros se abren, casi que sangran. Entonces la fetidez de ese cadáver empieza a meterse por los poros del asesino que está vivo. Lentamente empieza adentro una ¿qué se llama? Corrupción. Se crean en sus órganos internos podredumbre. Y la gente entra en un desespero porque ya son dolores que se están descomponiendo sus órganos internos. Y termina muriéndose. Pero ya le dije, no se sabe qué es más cruel. Si el castigo físico o el castigo psicológico. Se llamaba cuerpo de muerte. Ya entenderás qué fue lo que quiso decir Pablo cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? O sea, lo que está diciendo es: la ley ató a mis espaldas un cadáver hediondo, yo me lo quiero quitar, no puedo. Donde vaya, su olor me denuncia de que soy culpable, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de esto? Y ahí es donde viene la declaración que todos deberíamos decir ahora. Diga: gracias a Dios. Gracias a Dios. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Que me ha librado. Que me ha librado. Justamente Jesucristo tomó el cuerpo de pecado tuyo y mío y lo cargó en la cruz. Esto es un asunto maravilloso. Por eso cuando Pablo dice gracias a Dios, eso no es una oración religiosa, es la declaración de gratitud de un entendido que sabe lo que en la cruz se ha hecho. Amén, amén, amén. El Hijo tomó tu cuerpo de muerte y lo cargó en la cruz. Toda la podredumbre de tu juicio, de tu culpa y de tu pecado. Aquí es donde viene esa grandiosa obra del Hijo. Que Él se hizo lo que nunca fue para que nosotros fuésemos lo que nunca fuimos. Si tú lo entiendes, dirás como Pablo: gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo eterno del Padre. Y Él se hizo hombre y no era hombre. Juan dice: Él era Dios y es Dios desde el principio. ¿Sabe la humillación del Hijo? Hacerse lo que nunca fue. Él nunca fue hombre. Desde la eternidad Él es Dios. Pero se hizo hombre. Además de hacerse hombre, se hizo siervo. No fue el hombre famoso, el gran emperador, el poderoso terrateniente. No, se hizo siervo. 3, Él se hizo carne. ¿Sabe lo que es pedirle a un Dios que es espíritu que se haga carne? El Dios espíritu no conoce la carne. Él la creó, pero Él no la conoce en naturaleza. Él no es carne, Él es espíritu. ¿Cuánto lo creen? Pero se hizo carne. Se encarnó, se hizo como nosotros.
semejante en todo, pero sin pecado. Amén. Él se hizo pecado, pero no fue pecador. Él se hizo pecado siendo el santo, el justo, el alto y el sublime. Usted no entenderá qué es eso de que se hizo pecado, porque tú y yo nacimos en pecado, pero Él nunca conoció pecado. Si entendiéramos un poquito de esto, sería todavía con más gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Cristo. Y entonces Él cargó el cuerpo de muerte y allí en la cruz lo mató para que tú tengas ahora el espíritu de vida. Aleluya. Amén. La ley del espíritu de vida Amén. que está en ti, que mora en ti. Y ya dejaste de ser un pecador perdido para ser un hijo justificado. Dejaste de ser un alma viviente para que seas un espíritu vivificado. Diga gracias a Dios. Gracias. Póngase de pie. Y yo quiero que con tus manos en alto y en tu voz solo diga gracias a Dios por la gracia en el Hijo. Vamos, dile gracias en las palabras que quiera, en la forma como quiera. Espero que ahora este momento lo usemos para rendirle tributo de agradecimiento al entender lo que Él se hizo. Aleluya. Oh, Ramasataka, Jesus. Yiramasora. Ushamakatora, mamá. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las has revelado a los pequeños. A ti te ha placido darnos el reino de tu amado Hijo, en quien nosotros tenemos entrada para ver estas realidades eternas, espirituales. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable, encarnado y dado en el Hijo. Oh, mi corazón, Señor, se rinde en gratitud para adorarte. Gracias, gracias a Dios por Jesucristo, quien se hizo. Aleluya, Jesús. Gracias, solamente gracias. Mi alma te alaba, mi corazón te exalta y mi espíritu se regocija en ti. Gracias, gracias, gracias. Y habiendo recibido por gracia este reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Dale un aplauso al Padre.